Ahí. Amiga, Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Nos vamos acomodando como para empezar la clase del día de hoy. Buenos días a todos, todas, ¿cómo les va? Bueno, un minutito que nos tomamos para admitir a todo el mundo y vamos a comenzar, ¿les parece? ¿Algo que quieran preguntar mientras, comentar, contar a ver cómo les ha ido esta semanita? Profe, buen día. Hola, buenos días. Una consulta. Se planteó ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp que la profe de la comisión que está antes que vos Sí. va a empezar presencial. Sí. ¿Vos cómo te vas a manejar con eso? Una comisión va a ser presencial, la de la profe Mayra, y esta comisión va a seguir siendo virtual. Eso charlamos ayer. Igualmente, el que quiera, la persona que quiera ir a la clase presencial, aunque sea de esta comisión, puede ir. ¿Les parece? Eso es lo que habíamos charlado. Si a alguien se le facilita o necesita un día ir a la clase presencial para resolver alguna cosa en puntual, puede ir a la clase presencial, ¿sí? Esa es un poco la situación. Ofrecer una posibilidad presencial, una posibilidad virtual. Así que eso, en principio, desde la semana que viene, hay una comisión que es presencial. Ojo que es presencial a las 9 de la mañana, ¿sí? No a las 8 como venía siendo. Es presencial a las 9 de la mañana. Eso en la universidad, en Facias. Y esta comisión, para los que quieran conectarse porque o viven lejos o no pueden venir o se les complica o lo que sea, esta comisión va a seguir siendo virtual, ¿sí? Entonces tenemos una comisión presencial, una comisión virtual. ¿Está bien? Buenísimo, profe, Bueno, gracias. por favor. ¿Les parece que haya una comisión presencial? ¿Les parece bien? ¿Lo pueden aprovechar? ¿Prefieren que siga siendo virtual? ¿Cómo les cae eso? Está bueno la idea de que hayan dos, o sea, presencial y virtual. Claro. Que pueda ir virtual, o sea, yo por ejemplo hoy podría ir virtual. Ajá. Pero capaz Claro, que depende en mucho de algún los momento puede ir horarios, sí. presencial. Sí. Bueno, sí, esa es un poco la idea, que haya una presencial, una virtual, ¿sí? Al menos por ahora, hasta que podamos volver por completo. Bueno, vamos a comenzar, ¿les parece? Hoy tenemos una particularidad porque me decía el profe Héctor recién que la clase teórica de la guía que vamos a ver hoy todavía no está subida, que hubo un problema, algo así. Así que vamos a tratar de ir resolviendo lo más posible, aunque no tengan todavía toda la teoría. Voy a silenciar mientras porque hay alguien que tenía el microfonito abierto, había como un ruido de fondo. Vamos a ir a lo que tenemos para hoy. Fíjense que acá tenemos, voy a ir a Pedco primero, ¿sí? A ver si me da acá. Voy a ir a Pedco, acá estamos nosotros, Introducción a las Ciencias Aplicadas. Recuerden que teníamos acá todo el material que íbamos a utilizar, ¿sí? Aparte de los avisos. Quería ir al cronograma. Vamos a abrir el cronograma para acordarnos de cuándo tenemos alguna fecha importante, ¿sí? Espero que estén viendo ahí. Hoy es 13 de abril, estaríamos acá. Fíjense que esto lo vamos a ver la clase que viene, o sea que seguimos atrasados una clase. Hoy vamos a ver esto que estaría en la clase del 6, hoy vamos a ver enlaces químicos. Y después nos queda la semana del 20, la semana del 27 y después ya viene el parcial, ¿sí? Ese parcial va a ser presencial, como lo dijo el profe Héctor, en realidad no va a ser el día 4, sino que va a ser un sábado, ¿sí? Yo ya les comento acá como para, denme un segundito para chequear la fecha. La tengo acá, no se me vayan, acá. Es el sábado 7, claro, es el sábado que le sigue. Como en la universidad los días de semana se complica conseguir aula para que alcancen para todos juntos, el parcial es el día sábado 7 de mayo, presencial, en Neuquén, ¿sí?
Todo el mundo lo anota, porque eso quiere decir que faltan apenas 3 semanas, ¿sí? Para el primer parcial, y ese parcial va a ser presencial, va a ser en Neuquén, en la universidad, y va a ser un día sábado, porque es el día que más cantidad de aulas hay disponible, ¿sí? Bueno, eso como primer punto. ¿Todo bien con eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Comentar? Profe, ¿puede repetir, porfa? Porque yo recién me metí a Dije, la clase. sí, repetimos. Hoy estamos acá, miércoles 13 de abril. Vamos a ver en realidad la guía de enlace químico y les decía que en el cronograma tienen marcado la fecha del parcial el día miércoles 4 de mayo y que ese parcial en realidad se pasó por cuestiones de aulas, por cuestiones de disponibilidad de aulas, para el día sábado 7 de mayo, ¿sí? O sea que ese miércoles no va a ser el parcial, seguramente aprovechemos el miércoles ese para tener una clase de consulta, el miércoles 4, y y el sábado 7, que es el sábado inmediato que le sigue, el sábado 7 tendremos el parcial presencial en Neuquén, en la universidad, ¿sí? Después el profe Héctor ya les va a compartir la hora, el aula, qué tienen que llevar, todo lo que haga falta para que ustedes sepan exactamente cómo tienen que asistir, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a recordar es el parcial el día sábado 7 de mayo. Todo el mundo anota eso, sábado 7 de mayo, primer parcial. También está la fecha del recuperatorio, por cuestiones de aula, en vez de el viernes 13 será sábado 14, ¿sí? Entonces, cambio de fecha de parcial y recuperatorio, sábado 7 y sábado 14, parcial y recuperatorio. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Vamos a ver entonces, volvemos a Petco a ver el material porque teníamos, para hoy dijimos íbamos a trabajar enlace químico. La clase, lo que me comentaba el profe Héctor, la clase de teoría tuvo alguna dificultad, no sé qué pasó, no estuvo disponible, pero sí está el cuadernillo de teoría donde ustedes podían leer, ¿sí? Lo tengo por acá, algo del cuadernillo de teoría que tiene que ver con enlace químico que vamos a ver ahora, unas cuestiones de la química un poco más puntuales. Bueno, preguntas, dudas antes de comenzar esta clase del día de hoy, algo que quieran contar o preguntar de parte de ustedes. Sí, profe, Sí. el parcial ¿cómo va a ser? ¿Se va a tomar teoría? ¿Nos van a dar ejercicios para hacer? ¿Múltiple Sí, opción o cómo sería? en principio múltiple opción, sí, múltiple choice. La mayoría de las cosas, de las preguntas van a ser ejercicios. También van a haber algunas preguntas teóricas, ¿sí? Ya seguramente una vez que, eso en principio, ¿no? En lo que uno va pensando. Una vez que el profe Héctor tenga hecho el examen, más o menos haya incluido preguntas de tal tema y tal otro, tendremos una precisión mayor de cómo será, ¿no? Por ahora el examen no está hecho. Tengan en cuenta que antes veníamos tomando en la plataforma el año pasado y el anterior, y este examen es... No sé qué pasó que se silenció, ahí estoy de nuevo. Decía que este parcial otra vez es presencial, entonces exige otra modalidad diferente. Sí es múltiple choice, sí o sí, porque ustedes son muchos y nosotros somos 3 nada más en la cátedra y no alcanzamos nunca a corregir parciales de otra manera que no sea múltiple choice, ¿sí? O sea, sí o sí múltiple choice. Después, la cantidad de preguntas, el tipo de preguntas, si son todos ejercicios o ejercicios y teoría, todavía no está definido, bueno, porque el examen no está hecho. En general, siempre hay algunos ejercicios, por ejemplo, algo de matemáticas seguro hay, pero también hay algunas preguntas de teoría, por ejemplo, algo de esto que vamos a ver ahora, de enlace químico, o de célula que viene después, entonces es como mixto, ¿sí? En general, cuando esté hecho o más cercano al parcial, capaz que tengamos ahí una información más como para agregar. En principio hay que estudiar todas las guías, todos los temas, todas las clases, ¿sí? Hay que estudiar el cuadernillo teórico y prepararse lo mejor posible resolviendo cada guía de actividades. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntilla? El horario todavía no lo Profesor, acá, sabemos, ¿sí? El horario es de la mañana. el Ahí, tiempo, sí.
Tampoco, en general, depende nos dieron 3 aulas del sábado, ¿no? Depende de si todos entramos en esas 3 aulas, de cuántos de ustedes vayan. Si todos entramos, se resuelve a las 9 de la mañana, me parece que nos dieron el aula de 9 a 1, entonces se puede resolver en 2 o 3 horas como mucho. Igual un parcial de 3 horas es medio largo, en general lo hacemos de 2 horas. Todo está por definirse igualmente, ¿sí? Pero no se preocupen, la idea es contarles, apenas esté listo toda la metodología, contarles. A las 9 de la mañana sé que tenemos el aula habilitada. Ustedes tienen que estar antes, un ratito antes, porque además hay que llevar DNI, hay que controlar la asistencia, ¿sí? Entonces, 8:30, 9 menos cuarto, como muy justo, ustedes ya tienen que estar ahí para encontrar el aula, para ubicarse, ¿sí? Así que eso en principio por ahora. Bueno, ¿algo más? Sí, profe, la guía 6 la subieron hoy o anoche, ¿no? Sí, la guía ¿Hay alguna 6 ¿Hay es alguna esta. posibilidad de que nos pueda subir las otras 2 guías que siguen para ponernos al día y llegar bien al parcial Ya te digo, y sacar dudas? ya Genial. te digo lo que me dijo el profe Héctor hoy, porque lo mismo le preguntábamos nosotros. Un segundito. Acá están las fechas, me había quedado con las fechas. Bueno. Sí, por lo que me dice el profe Héctor, estaba revisando el chat, disculpen, a mí me tomé un segundo para no decir algo que no sea. El viernes va a estar habilitada el teórico y también la guía de biomoléculas, que es la guía que sigue. O sea, esto que preguntaba la compañera. Este viernes hay una teoría que se va a subir y también una guía de biomoléculas, que es la guía número 7. Como esto que decía la compañera, como para ponerse al día, ¿sí? O ir avanzando lo más posible, teniendo en cuenta que el parcial ya se acerca. Así que ahí me tomé un segundo para revisar. Este viernes se sube una teoría más y la guía número 7. Bueno, y ahí le vamos a comentar al profe esto de si las puede subir cuanto antes, cosa de que al menos con el cuadernillo y ya las puedan ir trabajando, ¿sí? Las guías que faltan, vamos a repasar acá, fíjense, a ver, al cronograma. Falta la guía de biomoléculas, que es la que dijo el profe que se va a subir el viernes, pero falta la guía de célula, que tiene 2 partes. Esto, organelas, composición y función, de qué se trata cada organela de la célula, y después algo de membrana plasmática que tiene que ver con tipo de transporte por difusión y todo eso. O sea que faltan 3 guías, ¿sí? La de biomoléculas, la de célula y la de membrana. Si la de biomoléculas la sube este viernes, quedarían 2. Si esas 2 las puede dejar disponibles lo más pronto posible, cosa de que ustedes puedan ir avanzando, porque estas guías, las 3 guías que faltan, biomoléculas, célula y célula membrana plasmática, son guías muy teóricas, ¿sí? Es agarrar el cuadernillo, ir leyendo e ir respondiendo las preguntas. Fíjense, acá es todo biología, no hay ningún ejercicio, entonces es más que nada lectura y responder preguntas, lectura y responder preguntas. Entonces esas guías se pueden avanzar prácticamente solo, las pueden ir respondiendo, aunque igualmente las vamos a trabajar en la clase de los miércoles, pero sí las pueden avanzar ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a ir acá entonces. ¿Algo más? ¿A otra preguntita? ¿Algo que haya quedado? Aprovechen para sacarse todas las dudas. Si no, vamos a comenzar con la parte práctica, ¿les parece? Así que esta guía seguramente no la han trabajado tanto, ¿sí? Seguramente no han tenido el tiempo de trabajarla. Vamos a comentar lo principal. Fíjense que la pregunta número 1 dice: la composición en elementos químicos de todos los seres vivos es básicamente similar. Habla de todos los seres vivos, no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. Dice, aunque en casos concretos pueden existir discrepancias llamativas, por ejemplo el yodo,
parece ser indispensable para los vertebrados, pero no para otros animales. En el hombre, o sea, en el ser humano en realidad, son indispensables al menos unos 30 elementos químicos. Acá hay que tener en claro qué era un elemento químico, ¿sí? Elemento químico ya se lo guardan, lo anotan, necesitan saber la definición. Que se hallan en proporciones muy diversas. Hay elementos que integran la arquitectura del cuerpo humano, como huesos, tejidos fibrosos, tegumentos, etc. Entre estos elementos, cabe citar carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y calcio. Ahí tenemos 7 elementos. Además, dice, el hierro actúa en el transporte de oxígeno, ustedes saben, en la hemoglobina, y de electrones, y el zinc es parte integrante de algunas enzimas. El yodo forma parte de hormonas tiroides, la T3 y la T4, el cobalto se halla en moléculas de vitamina 12 y algunos otros elementos más que también hay, ¿no? Bueno, sobre este textito dice el punto 1.1, acá, 1.1, ubica en el esquema, en este esquema, todos los elementos químicos mencionados en el texto. O sea, en este textito que leímos, va mencionando cuáles son los elementos y ustedes los tienen que ir ubicando en el lugar correcto. Yo para eso, acá pusimos una tablita periódica. Esta guía se trabaja con tabla periódica, ¿sí? Rescaten alguna que les haya quedado, que tengan en su casa viejita, o se buscan alguna en internet como para trabajar, o compran alguna si pueden, no son muy caras, pero esta guía la vamos a trabajar con tabla periódica toda la guía, ¿sí? Sin tabla periódica hay cosas que no se pueden resolver, porque hay información que viene en la tabla periódica. Bueno, entonces el punto 1 decía ubicar todos los elementos de los cuales iba hablando el texto. Mencionó, por ejemplo, acá carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y muchos otros más. Ir ubicándolos en este esquema que simula una tabla periódica. Y en el punto número 2, realiza un cuadro donde muestres para cada uno de los elementos químicos su número atómico, número másico, grupo en el que se ubica en la tabla periódica. Esto es para que ustedes se entren a amigar y a conocer características de estos elementos que son los que conforman nuestro organismo, ¿sí? Características químicas, en este caso, de estos elementos. Entonces construyen un cuadrito, agarran la tabla periódica, ¿sí? Agarran la tabla periódica, fíjense acá, a ver si puedo sacar esto. Fíjense que dice número atómico, en este caso habla del elemento este que se llama carbono, el símbolo químico, configuración electrónica, ¿a qué se refiere? Ya lo van a ver con el profe Héctor. También en este caso les da punto de ebullición y punto de fusión, la densidad y la masa atómica, que quiere decir, como lo dice acá, la masa atómica, suma de las masas de todos los protones y neutrones que lo componen, ¿sí? Suma de la masa de todos los protones y neutrones que lo componen. Así van respondiendo, arman una tablita, un cuadro. Esperen, disculpen. Bueno, ese punto 1 se resuelve todo con tabla periódica. Simplemente agarran la tabla, se toman el tiempo de trabajarla, sacar toda la información que ahí les pide, ¿sí? Por ejemplo, grupo en el que se ubica, tienen que venir a la tabla periódica y tienen una distribución por grupos y periodos. ¿Vieron estos numeritos que están acá? Tienen que agarrar la tabla periódica, chequear bien, ¿sí? Clasifícalo en metal o no metal. Lo mismo acá está por colores, ¿no? Metales, metaloides serían estos, no metales acá. Entonces, depende de la tabla periódica que ustedes tengan, tiene diferentes colores, pero tienen una clasificación. Acá, por ejemplo, dicen metal, no metal, metaloide o gas noble. Eso todo para que ustedes se amiguen un poco con los elementos que componen nuestro organismo, ¿sí? Para ver algunas de las características más importantes, características químicas. Una vez que hacen eso, empiezan algunas preguntas un poco más puntuales. Fíjense, en este caso pregunta número 2 dice, la siguiente figura representa al átomo de litio según el modelo de Bohr. Yo acá lo dejé en el cuadernillo. Esto está sacado del cuadernillo, ¿sí? Cuadernillo teórico que ustedes ya tienen. Y este es el modelo de átomos según Bohr, cómo lo pensó
este hombre que era un químico de apellido Bohr, cómo se imaginó el átomo en función a lo que había estudiado con las herramientas que tenía en su momento. Entonces describió un modelo. Un modelo es una forma de entender la realidad, ¿sí? Una forma de representar la realidad. Con ese modelo, que lo tenemos acá, ustedes pueden ir y contestar esto, ¿no? Está escrito acá de esta manera. Dice, completar el dibujo y colocar el nombre a cada componente del átomo. Acá está, fíjense, núcleo. Acá hay dos tipos diferentes de partículas subatómicas. Hay algunas que están en color grisecito y algunas que son así blancas. Entonces algunas serán neutrones, otras serán protones y así, ¿no? Ustedes lo que tienen que colocar son los nombres, como lo ven ahí. Después les pide algunas definiciones para que se vayan amigando lo mismo con las características de los átomos. ¿Qué es número atómico? ¿Qué es número de masa o másico? ¿Cuántos electrones tiene un átomo de litio en su último nivel de energía? Acá está contestado y dice que hay 1, ¿sí? Vamos a ver por qué. Y fíjense que acá en la configuración electrónica está subrayado que el primer número, a ver si agarro el lápiz, el primer número está seguido de una letra, dice 1S ahí, y después 2S, y eso habla de los niveles. El nivel 1 está indicado acá, el nivel 2 está indicado ahí, y el índice, este que tiene arriba como una potencia, el número 1, dice la cantidad de electrones en ese nivel. En el nivel 2 hay un electrón, en el nivel 1, que es este que está acá, hay 2 electrones, ¿sí? Eso, otra vez, es información que brinda la tabla periódica. Sin tabla periódica esto no lo pueden resolver. Tienen que ir a agarrar la tabla, fijarse para qué elemento les pide y fijarse cuántos electrones tiene. Es simplemente ir y mirar la tabla, bueno. Con esto no debería haber mucho lío, simplemente ir y mirar la tabla. Y después, en el punto 6, representa la representación o la estructura de Lewis, dice acá en realidad, para el litio. La estructura de Lewis, a ver si lo tenemos en el cuadernillo, voy a ir un segundito acá, no lo busqué. Acá dice qué es el número atómico, todo está en el cuadernillo, fíjense, qué es la configuración electrónica, qué es la masa atómica. Quiero ver si está estructura de Lewis, denme un segundo. Acá. No, solo está mostrando isótopos. Bueno, pensé que lo íbamos a encontrar y acá empieza el enlace químico ya. Lo explicamos medio rapidito. Lewis, otro químico que estudió mucho los elementos, escribió o pensó una forma de representar los átomos, ¿sí? En donde en este caso pone el nombre, el símbolo, en realidad no es el nombre, es el símbolo químico, y representa con un puntito como lo ven acá en la imagen, cuántos electrones tiene en su último nivel. Vieron que recién nos habíamos fijado en la configuración electrónica. Configuración electrónica quiere decir cómo están ordenados los electrones. La configuración es cómo están ordenados u organizados. Nos habíamos fijado acá. El litio tiene 3 electrones. 2 en el primer nivel, 1 en el segundo nivel. Lewis dijo que representando con el símbolo y la cantidad de electrones del último nivel, se pueden ver más fácilmente cómo se producen las uniones químicas. ¿Para qué sirve la estructura de Lewis? Para entender las uniones químicas o los enlaces químicos, ¿sí? Entonces, acá uno podría pensar oxígeno y se indican al lado, así como alrededor, cuántos electrones tiene en el último nivel. Como el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, hay que hacer 6 puntitos. ¿Se entiende ahora esto, no? Es la estructura de Lewis significa hacer esto, poner el símbolo del elemento y agregarle alrededor la cantidad de puntitos que correspondan a la cantidad de electrones del último nivel. Después, cuando uno quiere unirlos, si yo quiero unir oxígeno con litio y ver cómo se unirían, el litio, como lo tenemos acá y tiene un solo puntito, es probable que se ceda ese electrón al oxígeno y que necesite otro más, ¿sí? Para cumplir con algo que ya vamos a ver, que es la regla del octeto
que necesitan, como este tenía 6 electrones en el último nivel, y necesitan cumplir con 8 electrones para llegar a una estabilidad, ¿sí? Ahora no nos vamos a ir adelantando tanto, ahora lo vamos a ver. Esa es la estructura de Lewis. Vamos a avanzar un poquito más. Ustedes mientras vayan tomando nota o lo que necesiten preguntar, preguntan, como para poder trabajar después de esta guía, ¿sí? Acá lo mismo, escribir en el punto 7 la notación de Lewis para los siguientes átomos. La notación de Lewis es esto que dijimos recién, la estructura de Lewis. Así como lo ven acá a la derecha, fíjense. Símbolo del elemento y cantidad de electrones en el último nivel. Símbolo del elemento, en este caso para el carbono, y cantidad de elementos para el último nivel. Eso es lo que hay que hacer acá. O sea que acá yo pondría hidrógeno, me fijo cuánto, a esto es con tabla periódica, me fijo cuántos electrones tiene en el último nivel, tiene uno solo, y lo indico ahí. Eso es un puntito, sale mal porque el lápiz. Peor. Bueno, y así en cada uno de estos, fíjense que no son muchos y son todos bastante sencillitos. Miren lo que es. A esto decíamos el oxígeno son 6. Y acá, bueno, acá ya esto corresponde a otra cosa, porque en realidad acá hay todos elementos individuales, no hay ninguna sustancia, no hay ninguna unión todavía. Solo estamos viendo elementos individuales, sodio, carbono, calcio. Todavía no hay ninguna unión. Entonces agarran la tabla periódica y escriben acá esto que estamos viendo, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno, faltaría, les quedaría para ustedes. Les quedaría cloro y calcio. Lo buscan en la tabla periódica, se fijan cuántos electrones tiene el último nivel y copian acá, ¿sí? Eso sería todo. Vamos a avanzar un poquito más. En este caso, es una pregunta teórica que tiene la guía. Dice que expresa la teoría del octeto, que recién la nombramos porque es una de las teorías que explica por qué los elementos se unen de esta manera. ¿Por qué los elementos se unen como se unen? Acá intento ver una pregunta en el chat. Antonella dice si se va a poder usar tabla periódica. En general sí se puede, sí. Lo vamos a charlar con el profe Héctor, pero en general llévenla. Lleven la tabla periódica. Nosotros no, digamos, la tabla periódica tiene información que nosotros siempre usamos y que no le vamos a pedir de memoria. Lo que a veces suele suceder es que a nosotros mismos en el examen les ponemos la información, ¿sí? Por ejemplo, les podemos poner un cuadrito, o a ver si una cosa así, supónganse, ¿sí? O así, a ver cómo, o así, ¿no? Entonces, en donde estén indicado la información que ustedes necesitarán por si alguien no lleva tabla periódica. Pero en general, si tienen, lleven al parcial. Bueno, esta guía y todo lo que venga de química se resuelve con tabla periódica. Bueno, van al cuadernillo, esto que estábamos mostrando, para la teoría del octeto. No me acuerdo dónde la vimos, pero lo sé que pasó por acá. Cómo se unen los átomos acá. Regla del octeto de Lewis. Es el mismo señor que estudió la estructura de Lewis. Descubrió también que se unen cumpliendo, se unen los elementos cumpliendo siempre una regla del octeto. Y eso lo vemos acá, puso unos ejemplos, Lewis. Bueno, notaciones de Lewis para los elementos representativos, fíjense, acá están todas las estructuras de Lewis para los elementos más comunes. La clasificación, esto es cuadernillo, el cuadernillo que ustedes tienen. En metales, metaloides y no metales también está acá, no se pueden confundir, todo lo que les pide la guía está en el cuadernillo. Bueno, y después llegamos a tipos de enlaces. Entonces, ¿qué expresa la teoría? Van y leen el cuadernillo. Dice algo así, en unas palabras un poco más elaboradas, dice algo así como que todos los elementos, cuando se unen químicamente, intentan cumplir con esta ley, ¿sí? O con esta teoría. Eso quiere decir que intentan llegar a tener 8 electrones en su último nivel. Intentan llegar a tener 8 electrones en su último nivel. Por eso, cuando un oxígeno que tiene 6 electrones en su último nivel, acá llevo 3, 4, 5, 6. Por eso cuando un oxígeno se une o con un carbono, o con un hidrógeno, o con un metal, siempre se le agregan 2, ¿sí? 2 elementos. Por ejemplo, hidrógeno que tiene 1,
hidrógeno que tiene otro, y así se forma la molécula de agua, porque con 6 electrones que tienen el último nivel de oxígeno, más uno que le aporta el hidrógeno, más otro que le aporta el hidrógeno, y llega a 8, y el oxígeno cumple con la ley del octeto, y a estos, después Lewis lo explica, a los que tienen muy poquito, por ejemplo, un electrón, o 2, o 3, como les lleva mucho trabajo poder llegar a 8, sumar 7 electrones, en este caso tendría que sumar 7 electrones, acá el hidrógeno, y es muy complicado para ellos, tienen la opción de desprenderse del electrón que tienen, donarlo, como quien dice, y lograr su estabilidad quedándose sin nada o con lo que tienen en el nivel anterior. Eso lo leen, esa es la teoría del octeto que propone Lewis y que explica por qué se unen los elementos, cómo se unen, ¿sí? Avancemos un poquito más. Vieron que es todo teoría esto, es teoría, 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 hay un poquito de dibujo, pero la mayor parte es leer el cuadernillo. Vamos una más. Vamos a ver qué dice esto, vamos a hacer un poquito de zoom. Bueno, acá dice, considerando las siguientes sustancias. Lo que cambia acá es que ya deja de hablar de elementos y pasa a hablar de sustancias, ¿sí? Entonces, clasificarlas o clasificar, estoy haciendo lío con esto porque no me deja leer, en iónicas, covalentes o metálicas. Ustedes saben, y ahora cuando lean el cuadernillo más todavía, que las uniones químicas se pueden clasificar en 3, ¿sí? En 3. Son uniones iónicas, son uniones covalentes o son uniones metálicas. Solo hay tres clasificaciones, hay 3 formas de uniones, dependiendo de quiénes sean los elementos que se están uniendo. Entonces, ahí les pide el ejercicio número 9 que indiquen, por ejemplo, según el tipo de enlace que establezcan sus átomos constituyentes. En el primer caso, agua, ¿sí? Agua. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. ¿Es una unión iónica? ¿Es covalente o es metálica? Solo hay 3 posibilidades, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es iónica? ¿Es covalente? ¿Es metálica? Estoy viendo mientras acá qué preguntan en el chat. Ahí está, alguien pregunta la fecha. Bueno, ustedes pásensela después, ¿sí? Van al cuadernillo, al cuadernillo teórico, y leen, ¿sí? Sin lectura esto no se puede resolver. El primero que aparece es el enlace metálico. Dice, estos son los enlaces de los átomos en un metal. O sea que acá estamos hablando de metales, ¿sí? Cobre, aluminio, estaño, sodio. Este tipo de enlace es distinto a los enlaces iónicos o covalentes. Un sólido metálico se representa en forma tridimensional, como lo estamos viendo acá. Por esta razón, los metales son buenos conductores. Bueno, ¿quiénes participan de un enlace metálico? 2 metales. Entonces había que agarrar la tabla periódica. ¿Quiénes eran los metales? A ver, metales eran todo esto. Cuando se unen 2 metales, el enlace es metálico, ¿sí? Fíjense que es bastante sencillo. Si los 2 átomos que se unen son metales, el enlace es metálico. Por suerte, con eso, sencillito, ¿sí? Vamos con uno más. Lo leen del cuadernillo, sin lectura otra vez, esto no se puede resolver. El enlace iónico, el segundo. Este tipo de enlace, un enlace es lo mismo que decir unión, ¿sí? Enlace químico, unión química. Entonces, acá dice enlace iónico, podemos hablar también de una unión iónica. Este tipo de enlace, para leer acá, se origina cuando se transfiere. Y acá está subrayado transfiere. ¿Saben por qué? Porque transferir no es lo mismo que compartir, ¿sí? No se comparten electrones, sino que uno le da al otro, como veíamos recién, algún ejemplito ahora lo vamos a retomar. Uno le da al otro, un átomo le da electrones, ¿sí? Uno o varios, como dice acá, electrones, a otro átomo. Entonces, acá lo más importante es que se transfiere. Por ejemplo, como tenemos el dibujito acá abajo, el sodio le da un átomo al cloro. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Le falta 1 solo para cumplir
con esta famosa regla del octeto. El sodio le da ese átomo, ¿sí? Perdón, ese electrón, se lo transfiere y quedan unidos en forma iónica, que ahora vamos a ver qué significa, ¿eh? Bueno, lo más importante de este tipo de enlace es que no se comparten electrones, sino que se transfieren. Debido a este intercambio de electrones, pasa algo muy particular. Debido a este intercambio de electrones, los átomos que pierden sus electrones, por ejemplo en este caso el sodio y cloro forman cloruro de sodio, que es la famosa sal, ¿no? Sal de mesa. Entonces, decía, los átomos que pierden sus electrones se cargan positivamente, como lo dice acá, se cargan positivamente, formando iones positivos o cationes. Por eso acá aparece ion sodio con un más. ¿Por qué? Recuerden ustedes que los átomos, un átomo de cloro, como lo tenemos acá, o de sodio, eran neutros, neutros eléctricamente, tenían la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Eso en la base de su funcionamiento. Los protones están en el núcleo y los electrones están afuera, y tienen la misma cantidad. ¿Para qué? Para ser neutros. Ahora, si yo saco un electrón y se lo doy al cloro, ya dejo de tener la misma cantidad. Tengo más protones, un protón más o un electrón de menos, porque el sodio le dio un electrón al cloro. Como me queda un electrón de menos, hay una carga neta positiva, se transforma en un ion. Los iones son todos los elementos que tienen carga eléctrica neta, o positiva o negativa, ¿sí? Lo van a leer también. Lo mismo para el cloro. El átomo de cloro también es eléctricamente neutro en su funcionamiento original, la misma cantidad de protones que de electrones. Si tienen la misma cantidad de protones pero los protones eran los positivos, ¿no? Y de electrones, que eran los negativos, y de repente le agrego un electrón más, esto deja de ser neutro y ahora pasa a ser negativo, porque tiene un electrón de más, un electrón que vino del sodio. Por eso, una característica del enlace iónico es que forma iones, como lo dice acá. Y los iones son elementos que tienen carga eléctrica, ¿sí? Carga eléctrica positiva en este caso, carga eléctrica negativa. Estos iones son re importantes para nuestro funcionamiento, volvemos al cuerpo humano, para nuestro funcionamiento fisiológico, ¿sí? Para el funcionamiento a nivel celular. Cloro, sodio, calcio, potasio, un montón de iones son re importantes para nuestro funcionamiento. Por eso nosotros estudiamos esto. Bueno, esto enlace iónico. Dice, y los átomos que captan los electrones se cargan negativamente, formando iones negativos o aniones. Dice, una vez formados los iones, estos establecen una fuerza de atracción electrostática. ¿Qué significa esto? Eso que veíamos, no sé si lo vieron en la escuela, seguramente, una partícula positiva y una partícula negativa se atraen mutuamente. Esto es decir, los opuestos se repelen. Si yo tuviese dos átomos negativos, no se quieren atraer. Dos átomos positivos tampoco. Pero un positivo y un negativo se atraen, ¿sí? Entonces, ¿por qué quedan unidos? Porque se atraen eléctricamente, ¿sí? No es que se unen químicamente en este caso, no comparten ningún enlace, pero quedan unidos porque se atraen eléctricamente. El positivo quiere juntarse con el negativo y el negativo quiere juntarse con el positivo. Entonces el enlace iónico, acá fíjense cómo se dan cuenta cuando un enlace es iónico, lo dice el cuadernillo. El enlace iónico se origina entre átomos que poseen marcada diferencia de electronegatividad. Esto es, entre metales y no metales. ¿Se entiende? Cuando yo veo dos elementos que se están uniendo, dos átomos, y uno es un metal y otro es un no metal, tengo que ir acá arriba a la tabla periódica a ver dónde estaban los metales. Los metales estaban acá, los no metales están acá, ¿sí? Cuando me encuentro con la unión de un metal y un no metal, por ejemplo, en este caso tenemos cloro, no metal, cloro, y sodio, sodio metal, ¿no? Metal más no metal, la unión es, como lo dice acá, iónica, ¿sí? Esto obviamente es lectura
estudio por parte de ustedes. Fíjense, dice entonces, los iones con cargas opuestas se atraen, esto que estábamos tratando de entender, como tienen cargas opuestas, se atraen, formando una estructura tridimensional de iones positivos y negativos intercalada. Esto es, se atraen y quieren estar el negativo cerquita del positivo y el positivo cerquita del negativo. Entonces fíjense cómo queda. Un cloro al lado de un sodio, el sodio al lado de un cloro, el cloro al lado de un sodio, el sodio al lado de un cloro. Van uno y uno, por eso es intercalada, ¿sí? Porque tratan de atraerse y a la vez de alejarse de ellos mismos. El cloro no quiere estar cerca de otro cloro y así, solo quiere estar cerca de los sodios, o sea, del que tiene signo opuesto. Por eso se produce esa estructura. El último tipo de enlace vimos metálico, que era entre dos metales. Vimos iónico, que era entre un metal y un no metal. Y aparte dijo algo muy importante, que yo me lo pasé. Voy a volver un segundo. Dijo algo acá. Dice, se origina entre átomos que poseen marcada diferencia de electronegatividad. Y esto lo encuentra en la tabla periódica. Va en la tabla periódica otra vez y dice, electronegatividad, tanto. Hay un número de electronegatividad. ¿Qué tan eléctricamente fuerte es? Mientras más número mayor tenga, más fuerte eléctricamente es, ¿sí? Mientras mayor diferencia haya de número de electronegatividad, supongamos que uno tiene 5, el otro tiene 1, entonces mientras más diferencia haya, más iónico va a ser ese enlace, ¿sí? Volvemos acá, entonces enlace covalente. Esto es lo último que explico, bueno, porque la teoría la van a tener igualmente. Enlace covalente, dice este tipo de enlace se origina cuando los átomos comparten electrones. Habíamos dicho antes en enlace iónico que no compartían, sino que se transferían, y en este caso la particularidad del enlace covalente es que se comparten electrones. Ninguno le da electrones a otro, nadie le da electrones a nadie, se comparte, ¿sí? De a pares, para adquirir la configuración estable de un gas noble más cercano, regla del octeto. El par de electrones compartidos es común a los dos átomos y los mantiene unidos, ¿sí? Se forman así habitualmente moléculas, pequeños grupos de átomos unidos entre sí. El enlace covalente, acá está la forma de cómo lo reconocen, se origina entre átomos que poseen poca o nula diferencia de electronegatividad, o sea, menor a 1.7. Tengo dos átomos muy parecidos entre sí respecto de su valor de electronegatividad. Como no hay mucha diferencia, ninguno le da electrones a nadie, entonces se comparte. Esto se da con elementos no metálicos entre sí, no metales, un no metal unido a un no metal. ¿Sí? Voy a volver a la guía, acá. Bueno, entonces, considerando las sustancias, estábamos tratando de resolver este punto. Y fíjense que para resolver este punto hay que leer toda esa parte del cuadernillo. Clasificar en iónico, covalente o metálico. ¿Sí? Iónicas eran metal más no metal. Covalente, no metal más no metal. Metálico, metal más metal. ¿Sí? Con esa caracterización o yendo a ver la electronegatividad, pueden resolver cloruro de sodio, que lo vimos recién, yodo, cobre, amoníaco, zinc y todas las que tenemos acá. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió? ¿Expliqué más o menos bien? Acá están las diferencias de electronegatividades pensadas. De todo esto es tabla periódica, ¿sí? ¿Van bien hasta acá? Más o menos. Profe. ¿Sí? ¿Se quedaron pensando mucho en el parcial y poco en esto? ¿O cómo van? ¿O van tomando apunte? ¿No lo habían leído todavía? Yo para saber cómo van nomás, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, está bien. Avanzamos un poquito más, ¿les parece? ¿Les sirve? En este caso, Sí, profe. venga. Sí. Avanzamos un poquito más. No nos queda mucho, ¿eh? Dice, dadas las siguientes fórmulas, las que tenemos acá, de sustancias iónicas, iónicas era
ahí lo vemos, fíjense, metal más no metal, representar con estructura de Lewis el enlace químico para cada una. Acá yo hice el primero y hay alguno más me parece. Este es fluoruro de sodio. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La particularidad del enlace iónico, como lo vimos recién, es que se formaban iones. Un ion positivo, un ion negativo. Esto quiere decir que no se comparten electrones, sino que se ceden o se dan. Como vemos acá, el sodio le da un electrón, en este caso al flúor. Entonces eso es lo que hay que representar, ¿sí? Cuando dice representar con estructura de Lewis, ¿sí? Representar con estructura de Lewis el enlace, hay que representar esa parte donde le da el sodio, en este caso, un electrón al flúor. ¿Cómo lo representamos? Lewis había dicho que poníamos el símbolo químico, en este caso el del sodio, Na, y la cantidad de electrones que tiene en el último nivel. Ahí había que agarrar la tabla, me fijo en la configuración electrónica, en el último nivel que salga, me fijo cuántos electrones hay. Entonces acaba de decir 1. Pongo un puntito. Ahí realicé la configuración electrónica según Lewis, perdón, la estructura de Lewis para el sodio. Voy y hago lo mismo con el flúor. Me fijo cuántos tiene, va a decir 7. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está clarísimo que como este tiene 7 y este tiene 1, el sodio le va a dar un electrón para que el flúor pueda cumplir la regla del octeto. Y la regla del octeto decía además que se tienen que parecer eléctricamente al gas noble más cercano. Voy a ir una vez a la tabla periódica para acordarnos de cuáles eran los gases nobles. Y eran los gases que están en esta última columna. No sé si ustedes alcanzan el cursor. Helio, neón, argón, criptón, creo que era este, no me lo sé de memoria, ¿no? Todos estos elementos, cuando se unen, tratan de alcanzar la configuración de estos elementos que están en esta última columnita. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen una configuración más estable. Como tienen una configuración más estable, no se unen con casi nadie. Están tan bien, tan en equilibrio, que no se unen con casi nadie. No necesitan unirse porque ya están en equilibrio. Entonces, la forma de alcanzar ese equilibrio para los átomos es o llenándose de electrones, ¿sí? Y cumpliendo los 8, o vaciándose de los que les quedan libres y alcanzando un estado anterior, ¿sí? Esa es un poco la explicación de por qué algunos suman y otros restan. Bueno, y después nos quedaría, espérense que voy a borrar acá, fíjense que nos quedaría, cómo quedaría el ion sodio y el ion flúor. Lo que ustedes tienen que representar es esto que está acá, ¿no? El sodio como un ion sin ningún electrón en el último nivel, o el electrón que tenía, en realidad lo representamos en el flúor, y el flúor como un ion con estos 7 originales que tenía, más uno agregado que es diferente, ¿no? Que es del sodio. Eso es representar con estructura de Lewis el enlace químico para cada sustancia. Lo mismo harán para el cloruro de calcio, lo mismo para el óxido de magnesio y el cloruro de magnesio. A ver si lo tenemos acá. Algunos tenemos, fíjense. Representar cómo van los electrones siendo cedidos. ¿Qué es la característica del enlace iónico? Se transfieren electrones, no se comparten. Bueno. ¿Cómo sabes cuál le entrega a cada uno? Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta. Hay que pensar. Por ejemplo, hagamos uno, pensemos uno más acá. En este caso ya está resuelto porque tiene justo una flecha. Pero lo que hay que pensar es cuántos electrones tiene en su último nivel el cloro. En este caso el cloro tiene 7, igual que el flúor. Se llaman halógenos. Quiero ir al cuadernillo una vez más. Están en la misma tabla, la misma columna. Todos los elementos de esta columna acá tienen 7 electrones en su último nivel, por eso están en el grupo 7 acá. Y están en el grupo 8 porque tienen 8. Este dice H acá y no me acuerdo. Ah, sí, porque acá tiene uno solo. Este está como repetido. Hay que ver esta tablita también más o menos. Flúor, cloro, bromo y yodo tienen 7 electrones en su último nivel. Vuelvo acá. Si tienen 7 electrones en su último nivel,
es probable que reciba electrones, ¿sí? Es altamente probable. Difícil sea que empiece a sacarse 7 electrones para poder quedar estable. Y en este caso el calcio tiene 2, lo más probable es que ceda electrones. Fíjense, como regla general, uno podría decir, recuerdan que las sustancias iónicas estaban formadas por un metal y un no metal. En este caso el metal es este, metal acá, ¿sí? Y el no metal es el flúor. En este caso, un poco más abajo, el metal es el calcio, el no metal es el cloro. Como regla general, los no metales son los que se quedan con los electrones. Porque fíjense, voy a la tabla periódica de nuevo. Los no metales están en este lado de la tabla. A ver si lo puedo... acá no tengo puntito porque no es la pizarra. Los no metales están de este lado. A ver, ahora sí, quizás. Acá. No me deja. Un día me va a salir bien. Ahí está, a ver, acá. Estos son los no metales. Hasta ahí. Entonces tienen una electronegatividad alta. En general ganan electrones. Y estos son los metales que pueden tener una electronegatividad baja o a veces media, si en este sector. En general ceden Profe, electrones. Sí, escucho. creo que está mal esa tabla periódica porque a partir del boro, todos los que están en negro creo que son no metales. Y aparte la Esta, H que está ahí no aparece, es el claro, hidrógeno. sí. Por eso me dio duda. Digo, esta H acá, la H va acá. Lo que siempre decimos, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el primer elemento. No puede ser el séptimo elemento. Y los no metales abarcan también el boro, el silicio, el Esto que tenemos arsénico. acá, marcado Sí. como en negrito, como, bueno, esa es una clasificación. Acá dice semimetales o metaloides, ¿no? Sería, bueno, Salvo el GE, que es el germanio, que tenés al germanio. lado ahí. Ese Ujú. ese no entra en los Bien. no metales. O sea que sería esto también, esta última filita así en diagonal que vemos acá. Bueno, cuidado, agarren una ustedes, una que sepan que está bien, no esta de cuadernillo, que aparte está en blanco y negro, no se ve nada, no tienen el reverso de la tabla periódica, no solo importa esta parte donde están los elementos, sino que atrás también hay información. Entonces tengan una tabla periódica ustedes donde puedan manipularla bien, ¿sí? ¿A dónde estábamos con esto? Acá. La pregunta de la compañera era, ¿cómo nos damos cuenta? Es una re buena pregunta. ¿Quién se queda con los electrones y quién es el que da los electrones? Bueno, una forma es ver dónde están ubicados. Decíamos, los no metales en general tienen una electronegatividad muy alta y eso hace que sean los que reciban los electrones. Entonces, en general, los no metales, cloro, como vemos acá, flúor, como habíamos visto recién, son los que se quedan con un electrón. Y los metales son los que dan el electrón. El o los, como vemos acá, hay dos, ¿no? Bueno, buenísima la pregunta, avanzamos un poquito más. A ver qué tenemos aquí. Perdón. En este caso dice, número 11, varios elementos químicos, esto quiero borrarlo y no puedo, por algún motivo. Varios elementos químicos intervienen en forma iónica en fenómenos osmóticos. Yo les decía, ¿por qué estamos estudiando nosotros esto acá? Porque muchos de estos iones y muchas de estas sustancias son importantes para nosotros, para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice. Varios elementos químicos intervienen en forma iónica, en forma de ión, en fenómenos osmóticos. Osmóticos tienen que ver con el pasaje de agua y iones, si tiene iones disueltos, a través de la membrana, ¿sí? Una membrana plasmática, una membrana celular, en compartimientos intra y extracelulares. Mantenimiento de potenciales de membrana, los iones, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los impulsos nerviosos, tiene que ver con iones, y otros efectos relacionados. Revisten significa especial importancia el sodio, predominantemente extracelular, y el potasio, lo vemos acá, sobre todo intra, y el cloruro, ¿sí? Ion cloruro o cloro, también extracelular. Pregunta sobre esto. Lee el texto en el inciso A. ¿A qué se deben los signos más y menos
que tienen los símbolos de los elementos químicos. ¿A qué se deben los símbolos más y menos? Esa es toda la pregunta. ¿Qué quieren expresar? Dice. Claro. Quiere decir que, y en este caso en particular, ¿se habla de una pérdida o una ganancia, si tienen signo más? Pierde, me parece. No me acuerdo. Pierde, porque queda con un signo positivo, el positivo estaba dentro del núcleo, eran los protones. Si Es un pierde un cation. electrón, claro, si pierde un electrón queda como positivo. Entonces el sodio perdió un electrón, el potasio perdió un electrón, y en el caso del cloro o ion cloruro, ¿qué dirían? Tiene un electrón de más. Ganó un electrón o tiene un electrón de más, exactamente lo mismo. Es anión. Claro, es un anión, exacto. Bueno, eso es lo que hay que decir en este textito, bastante sencillo. ¿Vamos una más? ¿El qué? El 11. El ejercicio ¿Lo acabamos de explicar? Sí, pero no entendí. ¿Qué parte no entendió? Positiva y negativa. Lo acabamos de explicar y no solo lo acabamos de explicar, lo venimos explicando hace un rato. ¿Qué quiere decir, en principio, qué quiere decir ion? Va para todos. Acá yo estaba marcando uno, pero es una pregunta de la guía. ¿Qué quiere decir un ion? ¿Qué es un ion? Lo acabamos de explicar cuando vimos uniones iónicas. Que está formado por un no metal y un metal. Bueno, es el tipo de unión, sí, en principio sí. Y particularmente un ion. ¿Qué Es un característica elemento que tiene? tiene una carga positiva o negativa. Exacto. Tiene una carga eléctrica que no es neutra, ¿sí? Tiene una carga eléctrica neta, se dice, o diferente de cero. Entonces, un ion es un elemento, es un átomo que ha o perdido un electrón o ganado un electrón. Y los iones se clasifican en, habíamos dicho, cationes, esto que ustedes dijeron, disculpen la letra, cationes, que se simbolizan con un signo más, o aniones, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Esto es lo mismo que veníamos explicando, aniones. Y el anión con un signo menos. Esto es un menos, quedó horrendo. ¿Cuál es la característica que tiene cada uno? El catión cedió un electrón, por eso tiene signo positivo, solo le queda un electrón de menos, uno o dos, ¿sí? Imagínense el catión calcio, como veíamos recién, dio 2 electrones. Y un anión recibe ese electrón, por lo tanto tiene signo neto negativo, ¿sí? Entonces cuando dice ¿a qué se deben los signos más y menos que tienen los símbolos de los elementos químicos? ¿A qué se deben? A que expresan la carga eléctrica que tiene ese átomo, ¿sí? Que puede ser positiva o negativa dependiendo si ha cedido un electrón o ganado un electrón. ¿Sí? ¿Quedó mejor ahí explicado? Ahora sí pasamos uno más. En este caso dice, ejercicio número 12, dadas las siguientes fórmulas químicas. Estas ya son sustancias que, como toda sustancia, tienen una fórmula química, ¿sí? Representar con estructura de Lewis la unión covalente. Fíjense que veníamos hablando de uniones iónicas, y en este caso ya hace referencia a una unión covalente. ¿Cuál era la característica que vimos recién de una unión covalente? ¿Qué les parece? Que son dos metales. Dos Dos no metales. Perdón, dos no metales. Los metales eran la unión metálica. En general esa la vamos a trabajar poquito porque no tiene tanta presencia en nuestro organismo. En nuestro cuerpo hay principalmente sustancias que se unen a través de enlace covalente, como son estas, o de enlace iónico, como vimos recién. Bueno, entonces estos eran dos no metales. Y otra característica más que puedan decir, una característica súper importante de la unión covalente, ¿cuál sería? Aparte de que son dos no metales. ¿Qué pasa con los electrones? Comparten. Se transfieren. Guarda, comparten, Se no se transfieren, ¿sí? Lo vimos recién. Donde se transfieren es en el enlace iónico,
Y el enlace covalente se comparte, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Esperen que voy a borrar esto también, así empezamos de cero. Entonces, en el enlace covalente se compone de dos elementos o átomos que son no metales y que esos elementos comparten electrones, no es que uno le da al otro. Si comparten, ¿quedan con carga eléctrica? Entonces, ¿se forman iones acá o no? ¿Qué les parece? ¿Se formarán iones? No. No se forman iones porque no hay nadie que dé y nadie que reciba, solo se comparte. Bueno, ¿qué pregunta acá? Representar con estructura de Lewis la unión covalente. En este caso tenemos carbono, oxígeno, oxígeno, o sea, dióxido, dos óxidos y un carbono, que es este que tenemos acá, dióxido de carbono, ¿no? Lo que hay que hacer es ver cuántos electrones tienen su último nivel, ir a la tabla y representarlos como estamos viendo acá. Fíjense que el oxígeno tenía 6 y en su último nivel, hablo de 6 electrones. Y el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, están representados en puntitos celestes. En este caso se comparten dos pares. Se comparte un par de electrones acá, oxígeno-carbono, y otro par de electrones acá, oxígeno-carbono. Con ese par compartido, con ese par, este oxígeno llega a 8, porque cuenta también el par que le comparte el carbono. Tiene 6 propios más 2 celestitos, ¿sí? Llegaría a 8. Y borro acá. Y del otro lado pasa lo mismo. Al oxígeno del otro lado le pasa exactamente igual. Tiene 6. Comparte 2 del carbono, ahí llegaría a 8, para cumplir con esta famosa ley del octeto. ¿Y qué le pasa al carbono? El carbono tiene 4, ¿sí? Propios, 4 electrones en su último nivel. 4, pero comparte 2 del oxígeno, entonces tiene 6, y 2 del otro oxígeno, entonces tiene 8. Entonces todo el mundo dice que queda tranquilo, y este dióxido de carbono es una molécula súper estable. Eso es lo que hay que representar, los puntitos, y fíjense después, un poquito más abajo, acá, que en las uniones covalentes, el enlace entre electrones compartidos se representa con una rayita. La unión entre electrones que están siendo compartidos se representa con una rayita. Como en este caso hay 2 pares de electrones compartidos, se representa con 2 rayitas. Si hubiese uno solo, se representa con una sola rayita, ¿sí? A ver si hay alguno más acá abajo. Bueno, acá hay otra cosa importante más. Como al carbono no le sobraba ningún electrón, solo tenía 4 y estaban hacia los costados, la molécula puede tomar esta forma lineal, así derechita, lineal, ¿sí? Acá ya empieza a jugarse un poco la tridimensionalidad de la molécula. En este caso es dióxido, 2 oxígenos y un azufre, dióxido de azufre. Como al azufre le quedan 2 electrones libres, los oxígenos tratan de no acercarse hacia allá, se repelen, entonces no forma una molécula lineal, ¿sí? Se alejan lo más que pueden, también se quieren alejar entre ellos, no se acercan más porque también se quieren alejar entre ellos, y por eso forma como un triangulito, si uno lo ve de alguna manera, en donde es la posición más alejada que pueden tener, tanto del azufre como del otro oxígeno, ¿sí? Por eso, con la molécula de agua pasa lo mismo, tiene una estructura que no es lineal. Bueno, eso comentario al margen. Y lo mismo acá, ¿cuántos electrones comparten entonces? Si hay un doble enlace, oxígeno y azufre, ¿cuántos electrones compartirán? Si hay 2 rayitas que está indicando doble enlace. Comparte un electrón el oxígeno y el azufre, comparten 2, ¿verdad? Y como lo dijo el compañero. Fíjense que el oxígeno tenía 6, acá hay representados 4 puntitos, el otro estará acá y el otro estará acá, ¿sí? Y acá el azufre lo mismo, tendrá uno ahí y otro ahí, y esos son los 2 pares de electrones que se comparten. Bueno, eso es lo que hay que indicar en este ejercicio para cada una de estas sustancias. Hay 6 sustancias, ahí yo les mostré el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y esta que se llama amoníaco, que es NH3. A ver dónde lo tenemos. NH3 acá arriba. Esto es amoníaco y está ahí.
Después los demás, oxígeno bastante sencillo, pero igual lo buscan y lo hacen. Agua ya la conocemos, y les queda este que se llama metano, CH4, ¿sí? Avancemos un poquito más. En este, a ver qué dice, no me lo acuerdo, hay que leerlo. Vamos a borrar un poco acá. Dice, ejercicio número 13, buscar en la bibliografía, ¿sí? Vamos a ver qué hay que buscar. Cuando un enlace se denomina covalente polar y cuando se denomina covalente no polar. Escribe un ejemplo de cada uno. Acá vamos a ver una cosa más. Vamos a ir al cuadernillo. Que dentro de la unión covalente hay una clasificación. O sea, una vez que entramos a estudiar la unión covalente, nos encontramos que pueden ser dos formas la unión covalente. Puede ser unión covalente polar o puede ser unión covalente no polar. Tiene dos formas. A ver qué dice el cuadernillo al respecto. ¿Les parece? Vamos a chusmear acá. Acá no me da bolilla como para avanzar. Ahí está, ahí tomó. El enlace iónico y el enlace covalente. Habíamos dicho que en este caso se comparten electrones para cumplir las reglas del octeto y que se da con elementos no metálicos entre sí, no metales. ¿Bien? El caso de la glucosa, y no me dice, acá, el enlace covalente polar, vamos. Hemos visto, dice, que un enlace iónico los electrones se transfieren y que en el enlace covalente los electrones se comparten. El enlace covalente podemos clasificarlo, hasta ahí es todo lo que habíamos dicho, en no polar y en polar. Dice, acá la parte interesante, en un enlace covalente no polar, la distribución electrónica está equilibrada entre los átomos que se unen, de tal manera o de manera tal que los electrones se comparten en forma equitativa. En cambio, en un enlace covalente polar, los electrones se comparten en forma desigual entre átomos de elementos distintos. A ver si tenemos algún ejemplito acá. Bueno, acá eso es un ion, ¿sí? Y acá tenemos covalente no polar, se comparten igual. Esta es una región que muestra dónde están los electrones, ¿sí? Y covalente polar se comparten en forma desigual. Los electrones están más de un lado que del otro, ¿sí? Más de un átomo que de otro. Y eso hace que se generen, como lo dice acá, polos. Por eso es polar. Se genera un polo negativo donde mayor tiempo pasa el electrón. Recuerden que el electrón tiene carga negativa. Se genera un polo negativo. Y por lo tanto, del otro lado se genera un polo positivo, donde el electrón no está presente. Vamos a ir a la guía. Vamos a ir a la guía. Para entender esto hay que leer la teoría, sí o sí. Bueno, lo que sí sabemos es que el enlace puede ser covalente polar. Fíjense que acá está hablando de los polos. A ver si puedo cambiar de color. Acá se generan polos positivos. Este delta que vemos ahí es un polo positivo en la molécula de agua y este delta negativo es un polo negativo en la molécula de agua. O sea que los electrones pasan más tiempo de este lado, los electrones compartidos, que del otro lado. Voy a volver uno para indicar una cosita más. Voy a volver uno a un ejercicio atrás. Imagínense que esto es el enlace covalente, ¿no? Como lo estábamos estudiando. Y en vez de compartirse en forma igual estos electrones que están acá, en realidad pasaran más tiempo de este lado. Vienen acá, a estar acá. Y se van de cerca del carbono, y no están cerca del carbono, sino que están cerca del oxígeno. Como están cerca del oxígeno y esos electrones tienen carga negativa, estos bordes pasan a ser negativos, ¿sí? Es como que se generan dos polos negativos y una parte, en este caso no pasa. En este caso no pasa porque este es covalente no polar, ¿sí? Pero es como si pudiera pasar eso. ¿A dónde pasa más? ¿A dónde pasa más esto? En las moléculas que tienen carga, que les sobran electrones, o que su distribución no es lineal, por ejemplo, no es simétrica, ¿sí? Por ejemplo esta o el agua como veíamos. Y hay una consideración más que quiero mirar a la tabla periódica. Bueno, una vez que lean covalente polar
y covalente no polar. Ahí del cuadernillo, como estábamos leyendo, escriben un ejemplo de cada uno. ¿Qué es lo que les pide este punto? Ni más ni menos. Escribir un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de unión covalente polar puede ser el agua, que es lo que tenemos acá, esta molécula que tenemos acá. Pongan otra ustedes. Un ejemplo de unión covalente no polar, bueno, ven la bibliografía que puede ser, ven en el cuadernillo, ¿sí? Hay una muy, muy sencilla que también vamos a usar, una unión covalente no polar. Vamos llegando al final de la guía y de la clase de hoy, de la clase práctica. En el punto número 14 dice, indicar si los enlaces en las siguientes moléculas son polares o no polares. ¿Qué van a mirar acá para poder saber si un enlace es polar o no polar? ¿Qué les parece? ¿Qué hay que mirar? Estoy intentando mirar el chat, a ver si hay alguien que pregunta algo de la regla del octeto. Bueno, acá vamos a tener que mirar la electronegatividad de cada uno, ¿sí? Vamos un poquito al cuadernillo de nuevo. Fíjense que dice, arriba en esta tablita, diferencia de electronegatividad. Entre 0 no hay diferencia de electronegatividad y 0.4 covalente no polar. Entre 0.5 y 1.8 la diferencia de electronegatividad, o sea, la resta. La diferencia en este caso hace referencia a la resta. Si yo tengo oxígeno, perdón, iba a escribir, no tengo la pizarra, oxígeno e hidrógeno unidos en una molécula de agua, y quiero saber cuál es la diferencia de electronegatividad, me fijo en la tabla periódica, electronegatividad para el oxígeno, tanto. Electronegatividad para el hidrógeno, tanto. Hago la resta, y acá arriba me da, voy a tener que anotar sí o sí, acá arriba me da un valor. Me dice, si está entre 0 y 0.4, es covalente no polar. Y si está entre 0.5 entonces y 1.8, es covalente polar. Y si de 1.8 me da mayor a 1.8, entonces deja de ser covalente y pasa a ser iónico, ¿sí? Estos números son, a veces la bibliografía dice 1.8, a veces dice 1.7, porque no es que hay un corte exacto, sino es como un gradiente, esto que va pasando acá, ¿no? Se va haciendo cada vez más fuerte la tendencia hasta que esos electrones se separan definitivamente. Fíjense que acá hay un 3.3 como valor de referencia. Bueno, entonces, ¿qué van a mirar? Vuelvo a la guía. Vuelvo a la guía. Ah, tengo el lápiz, no me deja seleccionar nada. Vuelvo a la guía. ¿Qué van a mirar en la tabla periódica para indicar si estas moléculas son polares o no polares? Van a mirar la diferencia de electronegatividad. Les puedo dar una. Si tengo un elemento que es cloro, unido a otro elemento, otro átomo que es igual, que es cloro. ¿Cuál será la diferencia de electronegatividad para dos átomos del mismo elemento? ¿Qué les parece? Cero, ¿no? ¿Pueden arriesgar ahí? Cero, ¿por qué? Porque la electronegatividad, no sé si están viendo, si me saltaba un cartelito, por eso paré. Del Decía cloro que es 3. Bien, muchas gracias. Ahí el cloro es 3, la electronegatividad lo vamos a poner acá. Y del otro cloro, lo mismo, porque esto está definido no para un átomo en particular de cloro, está definido para el elemento cloro. Entonces todos los átomos de cloro tendrán la misma electronegatividad. Y 3 menos 3 es 0. Entonces una particularidad es cuando tienen una sustancia que está compuesta por átomos del mismo elemento. ¿Sí? Siempre va a ser covalente. ¿Cómo será? ¿Covalente polar o covalente no polar? Si son átomos del mismo elemento. ¿Polar o no polar? No polar. No polar. No polar porque la diferencia entre ellos es 0. Y habíamos visto que en la tabla, o en este cuadernillo, que tenía que ser mayor a 0.4, ¿sí? Más o menos como una referencia, como para decir, puede llegar a ser polar. Bueno, así se piensa, y hagan las dos que les quedan, en todo caso. Ya hicimos una, la más sencillita. Avanzamos un poquito más. Vamos a la anteúltima. Este es un ejemplo clásico que nos interesa además porque la molécula es una molécula que vamos a usar mucho y que ustedes van a ver un montón a lo largo de toda la carrera. Dice, a continuación se muestran dos formas de representar la molécula de glucosa. Esta molécula, como decíamos, la van a estudiar mucho.
¿Cuál es su fórmula química? Buscan la fórmula química de la glucosa o cuentan, disculpen, cuántos elementos tiene. Acá yo la escribí, ¿sí? ¿Cuántos átomos de cada elemento tienen? ¿Cuántos enlaces covalentes? Miren la pregunta que hace. ¿Cuántos enlaces covalentes hay en una molécula de glucosa? ¿Cómo hago para sacar la cuenta? ¿Cuántos enlaces covalentes hay en una molécula de glucosa? ¿Qué les parece? ¿Qué harían ustedes? Voy a borrar acá mientras. ¿Cuántos enlaces covalentes? Borro, borro, borro. Ustedes me dicen, ¿eh? Esta es la molécula de glucosa. Acá quedó medio rayado. Ahí está. ¿Qué tipo de enlaces tengo? Vamos a la molécula de glucosa. ¿Qué tipo de enlaces tengo? A ver si me da un poquito más de zoom. Para ver la molécula de glucosa ahí. Fíjense. Tengo, por un lado, vamos a hacer la cuenta, enlaces carbono-hidrógeno. ¿Sí? Acá lo ven. El enlace carbono-hidrógeno. Yo podría decir entonces, bueno, un tipo de enlace en la molécula de glucosa es carbono-hidrógeno. Otro enlace acá, en realidad doble enlace, pero los doble enlaces es duplicar el mismo tipo de enlace. Otro enlace es carbono-oxígeno, ¿no? Después, carbono-hidrógeno. Bueno, lo anoté acá arriba, carbono-hidrógeno. Carbono-oxígeno, este sigue siendo carbono-oxígeno, y acá, aunque esté muy juntito, hay un enlace oxígeno-hidrógeno. Ese también lo anoto. Oxígeno, hidrógeno. Se pone tan pegado que no se le pone la rayita. Acá tengo carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, carbono-hidrógeno de nuevo, carbono-hidrógeno de nuevo, carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno. Todos los demás enlaces son repetidos de estos tres. ¿Sí? Fíjense. La molécula de glucosa se compone de enlaces carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno. ¿Están de acuerdo con eso? Lo acabamos de ver ahí, repasando unión por unión, ¿sí? ¿Qué hago para saber si son polares, covalentes polares o no polares? Diferencia de electronegatividad. Me fijo en la tabla periódica. ¿Cuánto es la electronegatividad del carbono? Si alguien tiene una tabla periódica a mano, se fija. Electronegatividad del carbono. 2,5. ¿Cuánto? Buenísimo. 2,5, ¿verdad? Ahí está. ¿Y electronegatividad del hidrógeno, entonces, si lo tenés a mano? 2,1. Bien, 2,1. 2,1. ¿Diferencia entre ellos, entonces? Hagan la cuenta. 0,4. 0,4. Está en el borde, en el límite. Uno diría acá que es covalente no polar todavía, ¿no? Covalente no polar. Bueno, lo mismo para este caso y lo mismo para este caso acá, ¿sí? Van a la tabla. Es más, la diferencia, la electronegatividad del carbono ya la tienen, porque sigue siendo 2,5. Y hacen la diferencia, la resta, con la electronegatividad del oxígeno y después la del oxígeno con la del hidrógeno. Bien, vamos a ir un poquito más arriba. Bueno, y lo que les pregunto es eso, a ver si me parece que queda alguna pregunta más. ¿Tiene enlaces covalentes polares? ¿Cuáles? Explica qué es un enlace covalente polar. Bueno, ahí hay que hacer la cuenta, ¿no? Lo que decíamos, para saber si tiene un enlace covalente polar, hay que hacer la cuenta. Vamos a lo último. No hay más nada, esto debe haber sido una anotación que hicimos en algún momento. Bueno, hasta ahí, entonces. Con eso cierra la guía. Como decíamos, se trabaja toda la guía con tabla periódica, del primer ejercicio hasta el último, que es este de la glucosa, con tabla periódica en mano. Con tabla periódica y otra cosa más, con cuadernillo. ¿Vieron, no? Que usamos el cuadernillo cada rato. Dejamos de compartir acá para ponernos a resumir lo más importante de esto. De esta guía número 6 de enlace iónico, hay que saber cuándo un enlace, perdón, de enlace químico, cuándo un enlace es iónico, me adelanté solo, cuándo un enlace es metálico, cuándo un enlace es covalente. ¿Sí? Hay que saber representar con estructura de Lewis
y hay que saber qué significa la regla del octeto para poder entender cómo se unen. Y después hay que saber la clasificación de covalente polar y covalente no polar. Y hay que entender, dentro de lo que es la tabla periódica, cómo están organizados los electrones para saber cuántos electrones tienen en su último nivel cada uno de los átomos y de esa manera cómo se van a unir entre ellos. ¿Sí? Todo eso, tabla periódica en mano y cuadernillo. Bueno, ¿alguna pregunta? Igualmente, tengan en cuenta que la clase teórica de esto la va a subir el profe Héctor el viernes, y si a alguien le queda duda de algún punto en particular de esto, la semana que viene lo podemos trabajar, ¿sí? Algún puntito en particular, no toda la guía como hoy, pero si quedó duda de algo en particular, una vez que vean la teoría y que ustedes intenten resolverlo, podemos abordar algún punto en particular. Bueno, nada más de mi parte. ¿Algo que ustedes quieran preguntar, contar o decir? No sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Alguna preguntita? ¿Algo? ¿Cerramos? Sí, profe, yo tenía una Sí. consulta. Pregunte, ¿El pregunte. profe ahora, el viernes, va a subir la explicación de este tema? Sí, por algún motivo no se pudo subirla el viernes pasado y va a subir la Pero explicación entonces de vamos a este ir, tema. y va a subir después la, o Y sea, va a subir la lo que guía, claro, o lo sea, de ya va a ir biomoléculas atrasado también. en una clase porque nosotros lo estamos haciendo con ustedes, o sea, usted me está Sí, explicando. Yo creo que sí, algo medio ilógico ya sí. hacer la clase, no sé, Sí, manera de estamos. pensar. No, sí, yo estoy de acuerdo. Yo pensaba lo mismo. Digo, bueno, vamos a tener que explicar teoría, aunque la teoría es parte de la clase de teoría y yo pensaba dar más práctica que otra cosa, pero bueno, es la forma que nos toca hoy. Igualmente, este viernes entiendo que van a subir la clase de teoría de esto, de enlaces químicos, y también teoría de biomoléculas, ¿sí? Que es la unidad que viene. Así que van a tener mucho, mucho material como para ir avanzando. Bueno, chequen Ok, Petco el profe, gracias. viernes a la tarde, después del mediodía. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguien Profe, más? ¿Alguna pregunta? Sí, escucho. ¿Eh? igual no se preocupe que estoy hablando con los chicos de las otras comisiones y ellos creo que Ajá. hoy iban a hacer la guía 5. Me habían Ah, dicho no me eso. digas. Uf, vamos un poquito adelantado Nosotros vamos entonces. una guía adelantado, sí, Bueno, porque yo mejor, les pasé mejor. las respuestas. Ajá, mejor, mejor. Nosotros la semana que viene, como decía, si quedan preguntas de esta guía de enlace químico, las resolvemos. Y si no, empezamos con la guía que sigue. Así llegamos lo mejor posible al parcial, ¿sí? Y nada, si podemos empezar la guía de biomoléculas, fantástico. Clase que viene, empezamos biomoléculas. Bueno, ¿algo Buenísimo, mejor. más? Sí, mejor, mejor. Vamos a ir adelantando todo lo que se pueda para que les quede al menos una semanita de repaso general, de decir, bueno, ¿qué me quedó colgado de esta guía, de la otra? Si llegamos muy justo con el tiempo, no alcanzamos ni a repasar. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí, disculpe, le hago una consulta. ¿El parcial era presencial o virtual? No me presencial. acuerdo. Presencial. Lo dijimos al principio de la clase. Sábado, ahora se me olvidó la fecha. Tengo que ir a buscarla de nuevo. ¿Me recuerdan? ¿Sábado 7 El era? 7, profe, el 7. Sábado 7. Acá Y el lo 14 el tengo. recuperatorio. Listo, ahí está. Sábado lo tengo acá. Sábado 7 de mayo, primer parcial. Y como decían los compañeros, sábado 14, recuperatorio. Esto es por una cuestión de aula, ¿sí? Nos dieron aula los sábados porque es el día que menos ocupación hay, más libres están las aulas, nos mandan el sábado. Sábado 7, el parcial, presencial a las 9 de la mañana. Todavía no está publicado, digo, pero vamos a publicar para que se sepa todo. Ustedes tienen que estar un rato antes, por las dudas, asegurarse de llegar con 15 minutos mínimo de anticipación, llevar calculadora, llevar un cuaderno, un lápiz y una lapicera, llevar tabla periódica y nada más. Y llegar con la mejor preparación posible, ¿sí? Bien, ¿algo más respecto de alguna preguntita o de la clase o del parcial, algo que no haya quedado claro? Bueno, Que se estamos acuerden de llevar entonces. una goma para borrar los ejercicios del lápiz. Sí, también es verdad eso, goma, porque en el examen, o sea, ustedes van a tener una hoja, van a ver los ejercicios, supónganse, y van a ver opciones, recuerden que es múltiple choice, y ustedes van a tener que indicar la opción correcta. Si alguien se equivoca, o a veces pasa, borra una y necesita marcar otra. Y en general les pedimos que marquen con lapicera las opciones, ¿sí? Para que después no surja ninguna mala interpretación, entonces marcan con lapicera, si no llevan corrector también,
o tachan o le piden a alguien. Bueno, sí, ahí la veo a alguien que dice en el chat, a ver quién, que dice DNI. DNI fundamental también, ¿sí? Gracias a Cecilia, que lo aclara. Le vamos a tomar asistencia y vamos a pedirle el DNI, ¿sí? Para que puedan ingresar al aula. El que no tenga ¿Profe, DNI va a ser lleva con desarrollo? algo. No, múltiple choice. Decía, el que no tenga DNI lleva algo que acredite identidad, que tenga fotos sobre todo. Bueno, no, ya lo aclaramos que no, ustedes son muchos, nosotros somos 3 nada más en la cátedra, no podemos corregir algo a desarrollar, no nos da el tiempo. Por eso es solo múltiple choice el examen, todo múltiple choice. ¿Cerramos la clase, les parece? Buenísimo, profe, que ande bien. Bueno, los libero, quedan listos, nos vemos la clase que viene, tengan en cuenta el vemos, viernes ir profe. chequeando Pedco, que anden muy bien, gracias por conectarse un ratito acá, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, felices Pascuas, coman chocolate y Gracias, pasen lindo. igualmente. Chau, chau. Bueno, Chao, cierro, profe, ¿sí? gracias. Adiós, que Chao, anden muy bien. profe.